Buenos días a todos. Bon día a todos. Eu estou aquí para representar o Instituto Superior de Agronomía da Universidade de Lisboa. E tiña aquí algunhas dúbidas sobre o idioma a utilizar, no momento que estamos num projeto ibérico. Decidi fazer uma apresentação híbrida, porque temos pessoas na audiência aqui presentes e também online que se querem em Portugal. Então, os meus slides estão em português e vou falar em castelhano, esperando que seja compreensível para todos. Tanto voy a hablar en castellano y tengo las diapositivas en portugués, dado que hay personas en la audiencia y proyectos ibéricos en Portugal, y espero que sea comprensible para todos. Pues como estaba comentando, Pilar, gracias en primer lugar, gracias a todos, gracias al coordinador por organizar y por liderar este proyecto, y a todos los socios también, y gracias por vuestra asistencia. Lo que voy a explicar aquí son sobre todo las acciones de restauración, una vez que las distintas otras fases del proyecto van a ser comentadas por los tres compañeros. Para hacer un poco de contexto, ya que soy la primera, como ya ha sido introducido por Gil, el proyecto consta de 8 socios y nosotros somos, el Instituto Superior de Agronomía se ha encargado de los enclaves de Portugal, concretamente en la cuenca del río Limia-Lima, en este caso en el tramo bajo del río y concretamente en la llanura de inundación del río Estorauns, que se encuentra en el margen derecho de este río. Concretamente es un área que acumula 3 figuras de protección, aparte de estar en la red Natura, es un humedal de importancia internacional de Ramsar y también paisaje protegida regional, durante una figura de carácter regional que es gestionada directamente por el Ayuntamiento de Ponte de Lima, como ha aparecido Gonzalo Rodríguez representándolo, y que son directamente los gestores de esta área protegida. En concreto, en el área de actuación en Portugal nos centramos en el Hábitat 91.0. Es una zona en la que sobre todo tenemos bosques pantanosos, zonas hidrófilas especialmente. Nos centramos en la planificación de inundación en estas zonas. Como la mayor parte de la gente de esta audiencia ya sabe, pues es un ecosistema con muy importantes funciones ecológicas, proporcionando servicios ecosistémicos fundamentales, y solo por mencionar algunos, pues tanto la mitigación de inundaciones como mantenimiento de calidad del agua, fijación de nitrógeno en el suelo en el caso del aliso, que es una especie que es fijadora de nitrógeno, y muchas funciones a nivel de hábitat y de biodiversidad. En concreto, en el área que nos ocupa, hay varias presiones y amenazas de tipo tanto biótico como abiótico. Nos hemos centrado especialmente en las de tipo biótico, en concreto el decaimiento del aliso, tratamiento fitosanitario y después, mejor dicho, control de estado sanitario y control y gestión de especies exóticas invasoras. Y hay otras presiones también de tipo local en esta zona que incluyen, por ejemplo, exceso de herbivoría, pisoteo, etc. Entonces, en base a estas principales amenazas, una de las principales en las que nos hemos centrado ha sido las especies exóticas, las plantas exóticas invasoras, entre las cuales tuvimos actuaciones especialmente sobre las especies leñosas, arbóreas. Teníamos 2 especies de acacia, acacia melanoxylon y acacia de albata, eucaliptos, principalmente en nuestro caso eucalipto camaldulensis, porque eran plantaciones que fueron realizadas hace aproximadamente 80 años en esa zona, precisamente con el objetivo de drenar el área de la inundación, y hay una serie de otras especies herbáceas, entre las cuales hicimos actuaciones sobre principalmente Phytolacca americana, la Descantia fluminensis, y luego, hay otras que también aparecen, que han aparecido a lo largo de las actuaciones, que podemos comentar después, que son Virex frondosa, por ejemplo. Por hacer una pequeña síntesis de cómo se desarrolla el proyecto, y que es un poco en paralelo con lo que han hecho también el resto de socios, tenemos pues una cierta caracterización, como la mayor parte de proyectos LIFE, una caracterización inicial y que nos permite hacer un diagnóstico de la situación de los hábitats, que se ha realizado combinando pues trabajo de campo, cartografía, hemos hecho algunos vuelos drone también, para poder desarrollar, diseñar el proyecto de restauración, que posteriormente permite su implementación de las medidas concretas, las actuaciones concretas de restauración.
teniendo en paralelo actuaciones, como se ha mencionado, muy importantes de diseminación y sensibilización y el seguimiento. Dos grupos de tareas que serán comentadas por el resto de socios más en detalle. En concreto, en el área de intervención en Portugal, a la hora de escoger los terrenos de actuación, y tal como estaba comentando antes Fernando, el mismo problema en Portugal debido a la situación de la estructura de la propiedad ser también de minifundio y tener un gran número de propietarios, incluso a veces el catastro no está totalmente terminado y no se sabe muy bien quiénes son exactamente los propietarios. Decidimos entonces escoger áreas que ya eran de propiedad municipal porque habían sido compradas a lo largo del tiempo, son aquellas que aparecen ahí en líneas en distintos colores que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Y se escogió precisamente esas áreas, por tanto el área de intervención queda un poco como una especie de puzzle con pequeñas parcelas porque eran las áreas que sabíamos que podíamos intervenir porque son de propiedad municipal. Concretamente, pues entre las actuaciones, la primera parte de diagnóstico y caracterización se basa en una cartografía detallada de la vegetación, que veis en el mapa de la izquierda, en la imagen izquierda, con las imágenes, los colores en rojo y rosa son especies, está dominado por especies invasoras exóticas. Por ejemplo, en rosa tenemos acacia cerca del margen del río y en rojo eran las plantaciones de eucaliptos. Esta cartografía de vegetación que permite entonces la planificación de las intervenciones y de desarrollo del proyecto de restauración se traduce entonces en esta cartografía ya de las intervenciones más concretas. Las intervenciones concretas que realizamos se agrupan en 4 grandes tipos de medidas. Tenemos por un lado retirada de alisos muertos relacionado con el avistamiento del aliso, control y erradicación de especies exóticas invasoras y 2 tipos de restauración. Utilizamos restauración activa y también restauración pasiva en el caso de Portugal. Tal como había comentado Gonzalo Rodríguez al principio, el área prevista inicial del proyecto era de 9 hectáreas, fue la que fue aprobada en candidatura. Sin embargo, gracias a la colaboración precisamente con el Ayuntamiento, fue posible ampliar esta área a 21,3, que es el área que en principio que hemos conseguido intervenir ahora a final del proyecto. Por hablar, voy a ejemplificar algunas de las acciones, sobre todo con imágenes, para que más o menos veáis más lo que hemos realizado un poco como resultado. Los números que identifico ahí son las parcelas en las que más concretamente se realizó el control de especies exóticas invasoras. En la parcela número 1, que veis ahí un poco más al noreste, era una zona que ya el ayuntamiento había actuado en 2010. Las 2 imágenes de arriba son de Google Earth y ahí se puede confirmar la fecha en que fue realizado un corte, una tala completa de una área que estaba en una plantación de eucalipto. Y bueno, lo que veis así en círculos son parcelas, nuestras parcelas de seguimiento. Y veis que se hizo un corte completo en 2010. Nosotros en live en 2018, el aspecto es lo que veis, las 2 imágenes de abajo son de los vuelos de dron, y veis el aspecto había sido ya colonizado por sauceda, o sea, Sales era una sauceda pantanosa, pero había rebrote con individuos que estaban dispersos de sal de Eucalyptus camaldulensis, resultado del corte que se había realizado anteriormente, y que estaban dispersos por el área. Entonces ahí una de las actuaciones fue ya cortes, pero muy dirigidos solamente a eliminar estos individuos que aparecían por la masa, teniendo en cuenta que ha sido regenerada la vegetación nativa prácticamente sola, sin hacer otro tipo, no hubo ningún tipo de plantación y otro tipo de actuación. Entonces el aspecto, o sea, a nivel más interno, pues lo que se hizo fue eso, la tala de árboles dispersos. Esto fue realizado en 2019 y luego fue hecho el seguimiento también de los rebrotes, el seguimiento también de la vegetación, bueno, como se ha mostrado en los indicadores después. El otro sitio, que era una parcela que estaba un poco al sur de esta, estaba todavía con la plantación de eucaliptos. Lo que veis ahí en foto de blanco y negro es la imagen del vuelo americano del 58, en la que bueno, no sé si se consigue ver muy bien, pero se ven las zanjas en las que utilizaron para hacer esta plantación. Las zanjas también con la finalidad de favorecer el drenaje de esta planicie de inundación. O sea, que es un eucaliptal que tenía aproximadamente 80 años. Nunca había sido cortado, nunca había sido hecho ninguna intervención en él. Es una foto con el aspecto. Entonces, en el año 2020 se hizo la extracción. En ese polígono que veis ahí, veis que hay una parte al lado derecho que es un poco más verde, la parte izquierda es un poco un verde azulado que corresponde a la plantación de eucaliptos, y la parte derecha, que hay aproximadamente una hectárea 40 más o menos,
que eso era una zona que está invadida por Acacia melanoxylon. Entonces se hizo un tratamiento diferenciado. Con el eucalipto se hizo el corte y extracción, simplemente después con control de los rebrotes, pero no hubo tantos rebrotes como tuvieron los compañeros con Eucalipto globulus, por ejemplo. Y luego, antes de pasar a eso, esto fue en 2020, tanto en agosto-septiembre, y luego esta es la imagen del seguimiento de este año, en julio, cuando volvimos a las parcelas fijas que tenemos desde antes de haberse cortado el eucaliptal. Lo que veis a la izquierda es el vuelo que hicimos de dron ahora actualmente en octubre, que lo hizo el ayuntamiento, realmente este, y veis un poco ya que ha recuperado la cobertura, es decir, en la imagen anterior se ve el suelo desnudo y ahora en este momento no hay ningún área de suelo desnudo, incluso hay una regeneración de vegetación nativa bastante fuerte, tanto de herbáceas como de arbustivas y arbóreas. La otra parte, que es más complicada, que quedaba aquí a nuestro lado derecho, que corresponde al área donde había una invasión de Acacia melanoxylon, el tratamiento fue diferente, es decir, aquí se hizo descortezado de los árboles individualmente en 2020, es decir, en la misma época en que se cortaron los eucaliptos, se hizo el descortezado de los árboles. Como veis en el estrato herbáceo inferior hay una capa continua, no se identifica a lo mejor muy bien, pero esto es Scantia fluminensis, estaba casi completamente cubierto esta especie, y cuando se hace el descortezado se dejan hasta el año siguiente, hasta secar los árboles cuando realmente están muertos, y ahí es cuando se eliminaron. Y veis ahí el aspecto. Después de este corte, la situación en la zona dominada por acacias no fue tan buena a nivel de recuperación de la vegetación nativa, estaba mucho más degradado la composición florística que en el caso del eucaliptal. Y lo que hemos venido haciendo y que va a ser continuado ahora en Afterlife fue algunas acciones complementarias, aunque estas no son propiamente de restauración. Las acciones de diseminación, voluntariado, de capacitación, las integramos en algunas acciones puntuales, como han hecho los socios también, para control especialmente de algunas herbáceas invasoras, también como acciones demostrativas principalmente. En este caso, hay unas imágenes ahí de las jornadas de voluntariado y capacitación con las acciones con Fitovaca americana. Y aquí, precisamente en el área donde se habían encontrado las acacias, pues en unas jornadas que hicimos, un pequeño curso intensivo que hicimos con estudiantes de la Escuela Agraria de Monte de Lima, volvimos precisamente a la zona donde se habían cortado las acacias y actuaciones con los voluntarios sobre la Fitovaca americana y también sobre la regeneración de semillas de Acacia melanoxylon, aunque eso es un trabajo el banco de semillas va a durar muchos años, entonces requiere un trabajo de largo plazo. Para también reforzar estas acciones, se ha realizado restauración activa. En nuestro caso, hemos utilizado solamente estaquillado, no hemos plantado, al igual que el resto de socios, se escogió no plantar alisos por el problema fitosanitario, y lo que hemos hecho ha sido producir estampillas, es decir, recoger estacas de un número diverso de individuos, tanto de machos como hembras, en la zona, para después realizar la plantación, que tuvo que ser hecha en 2 fases, porque tuvimos un periodo se hizo tarde, la primera plantación fue muy seco y hubo bastante mortalidad, tuvimos que hacer reposición de marras después, esto fue en 2021. Eso se realizó en el sitio número 2, donde habíamos hecho el corte de acacias y de eucaliptos. Finalmente, una de las acciones que fue exclusiva, lo hicimos solamente en Portugal, fue algunas actuaciones de restauración pasiva, y lo hicimos como a 2 escalas. Una pequeña escala en pequeñas parcelas donde la idea era intentar entender qué factores limitaban la regeneración natural de especies típicas del hábitat y principalmente de aliso, ya que no estábamos plantando aliso y hay bastante mortalidad. ¿Cómo podíamos hacer entonces para fomentar las condiciones para que se produzca regeneración natural y entonces mantener por lo menos el flujo genético? Entonces instalamos algunos pequeños cercados con distintas condiciones de exclusión de ganado. Es una zona donde hay ganado extensivo que circula, son terrenos que aunque pertenecen al ayuntamiento están alquilados por una asociación de productores de raza nativa, de raza muñota, de unas vacas parecidas a la rubia gallega. Y en este caso lo que se hizo fue hacer un seguimiento de la evolución en 2 zonas de parcelas que estaban totalmente
cercadas, es decir, hasta el suelo, que excluyen cualquier tipo de fauna, parcelas que estaban con una pequeña altura desde el suelo para dejar entrar otro tipo de fauna más pequeña, que no el ganado, para ver si el problema de la mortalidad, o sea, de no haber regeneración derivaba sobre todo del ganado o de otro tipo de animales, y luego otras parcelas abiertas como control. Esto lo hicimos en primer lugar pues, a una pequeña escala y bueno, se confirmó obviamente el efecto principalmente del ganado en el problema de reclutamiento, porque hubo un éxito relativamente bueno de regeneración natural, de eso la sucesión en las áreas que fueron protegidas pues, permitió que se estableciesen alisos y algunos sauces también. Entonces se identificaron aquí factores también relacionados con la proximidad de árboles madre, productores de semilla, porque en zonas aunque no hubiera estas presiones o estas amenazas, si no hay árboles próximos, la semilla tampoco llegaría con facilidad. Entonces otro factor importante. Y luego factores también como las propias condiciones de humedad de hidroperíodo, que también son necesarias para que se establezcan esta especie. Bueno, esto es un estudio que está siguiendo. Y luego la fase final en la que estamos ahora, que sería de englobar ya en un área mayor una zona que va a ser vedada para recuperar el bosque nativo y donde va a haber una gestión y una conciliación. Hemos hecho acuerdos con la Asociación de Productores de Raza Miñota para poder conciliar y, digamos, gestionar la entrada de vacas en algunos puntos para que ellas puedan seguir utilizando el terreno extensivamente, pero estableciendo protección de la regeneración natural de aliso una vez que ella ocurre en varios de estos puntos. Y esa es una de las últimas acciones que está precisamente ahora en marcha. Esto sería en cuanto a las acciones de restauración por mi parte, no me voy a extender mucho porque creo que ya me pasé del tiempo. Y la tarjeta roja. Ya la tarjeta roja. Ay, vale. Pues nada, solamente quería aprovechar este momento para agradecer a todas las personas y entidades que colaboraron en el proyecto a lo largo del tiempo, no solo los miembros del equipo, también ha habido estudiantes que han venido al campo, que han ayudado. Quería agradecer a todas las entidades también que han apoyado, y principalmente al Ayuntamiento de Ponte de Lima, que ha sido un interlocutor muy válido para poder avanzar y que ahora en Afterlife tomará el testigo y también con un nuevo proyecto europeo que está empezando, también en principio se van a continuar esas actividades. El resto de instituciones también en Portugal que han apoyado este programa, la financiación, y quería también agradecer a todo el consorcio porque, como se comentó, ha habido problemas y dificultades y el apoyo de todos, pues para que de todos los socios y también del socio coordinador por toda la comprensión en todas las dificultades que ha habido. Y bueno, simplemente pues eso, dar las gracias y obviamente la financiación, claro, que nos ha permitido hacer este trabajo.